Bienvenido a Historias y Enseñanzas de la Biblia. Hoy te traemos un recopilatorio de parábolas de Jesús. Y aquel día salió Jesús de la casa, y se sentó junto al mar, y se congregó junto a él mucha gente. Y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto. Y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando la hierba brotó, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo, y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca. Abriré en parábolas, declararé cosas a escondidas, desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. En la orilla del lago, también hoy, resuena la voz del Señor en la iglesia. No es palabra desnuda,
sino semilla viva, que viene de lo alto, para dar fruto. Pidamos un corazón atento, que no se distraiga ante el murmullo del mundo, que nuestra escucha sea humilde, como tierra abierta al rocío de la gracia. Así comienza el camino del discípulo, bajo la mirada misericordiosa de Cristo. Hay almas como camino pisado. La semilla cae, pero no penetra en lo profundo. Cuando el corazón se acostumbra al ruido, la palabra pasa como viento y se pierde. El enemigo arrebata lo que no se guarda, porque falta vigilancia y oración. Señor, rompe en nosotros la costra del orgullo y del olvido. Haznos volver al silencio donde tu voz entra y permanece. Otros reciben con gozo, pero la raíz es corta y la fe no desciende hasta el fondo. El sol de la prueba revela lo que estaba oculto y el entusiasmo se marchita. La perseverancia nace de la paciencia, y la paciencia se aprende en la cruz. Danos constancia en lo pequeño, fidelidad en lo secreto, firmeza en la tentación. Que no seamos flor de un día, sino árbol plantado junto a las aguas. Los espinos crecen sin ruido, afanes, riquezas, preocupaciones, promesas engañosas. Lo que parecía inocente termina ahogando la palabra y apagando su canto. El alma se llena de cosas y ya no queda espacio para el reino. Enséñanos a desprendernos, para que tu semilla respire y crezca. Que busquemos primero tu reino, y todo lo demás se ordene en su lugar. La buena tierra no presume, acoge, guarda, entiende y trabaja en la espera. El fruto no nace de la prisa, sino de la gracia que madura con el tiempo. Unos darán a 100, otros a 60, otros a 30, y todos serán recibidos. Lo que importa es permanecer y dejar que Cristo haga fecunda nuestra vida. Que nuestras obras sean fruto de tu palabra, y no solo palabras vacías. El Señor también habló del trigo y la cizaña, y mandó esperar hasta la siega. Dios mira el campo entero, y su juicio es justo, sin precipitación ni ira. Nosotros vemos poco. Él ve el corazón, y sabe separar con verdad. Mientras llega el día, trabajemos con misericordia, sin condenar, sin desesperar. Que la paciencia de Dios nos sostenga, y su justicia nos purifique. Padre Santo, haz de nosotros tierra buena, labrada por la penitencia y la fe. Que tu palabra encuentre morada, y que el Espíritu la riegue con su gracia. Guárdanos del camino duro, de la piedra escondida, de los espinos que aprietan. Concede a tu iglesia cosecha abundante, para gloria de tu nombre, y llévanos al granero de tu reino, donde el gozo no termina. Amén. Historias y enseñanzas de la Biblia. Los dos deudores. Un fariseo abre su casa al maestro de Israel, sin sospechar que su propio corazón será puesto a la luz. Los invitados observan al maestro, atentos a sus palabras, aunque muchos están dispuestos a juzgar sus gestos. En el silencio que precede al banquete, la misericordia de Dios ya se dispone a manifestarse discretamente. La casa del fariseo parece segura y ordenada, pero en ella entrará una historia de pecado y de perdón. Bajo las apariencias de un simple convite, se prepara un encuentro que revelará el verdadero rostro de Dios. Una mujer, conocida por su pecado, cruza el umbral de la casa, guiada por una decisión silenciosa y audaz. Al saber que Jesús está a la mesa, la mujer no mira a nadie más, solo quiere llegar hasta sus pies. Cada paso suyo es una renuncia al miedo. Sabe que todos la juzgan, pero confía en la mirada de Jesús. El frasco de alabastro que lleva en las manos guarda un perfume que se mezclará con sus lágrimas. La casa del fariseo, acostumbrada a visitas honorables, recibe ahora a una pecadora que viene a llorar. Mientras la mujer se acerca a Jesús, en el corazón del fariseo comienza a levantarse un juicio severo y oculto. El fariseo habla solo para sí, pero sus pensamientos pretenden decidir quién merece tocar al santo de Dios. La mujer, ajena al juicio ajeno, solo llora y se inclina más mientras sus lágrimas comienzan a caer. Jesús, que ve el interior, conoce tanto la miseria de la mujer como el orgullo oculto de su anfitrión. Los pensamientos del fariseo parecen seguros, pero pronto serán iluminados por una parábola sencilla y decisiva. Jesús rompe el silencio y llama al fariseo por su nombre. La verdad se dirá en forma de enseñanza. Simón, una cosa tengo que decirte. El maestro prepara el corazón con una llamada directa y personal. El fariseo responde: Di, maestro.
sin saber que será juzgado por su propia respuesta a la parábola. En esa palabra maestro hay respeto, pero también una distancia que la escena pondrá en evidencia. La mirada de Jesús se detiene en Simón, no para humillarlo, sino para hacerlo entrar en la verdad. Jesús presenta a un acreedor y a dos deudores, una pequeña escena de aldea que encierra un gran misterio. Uno debe 500 denarios, el otro 50. Dos deudas distintas, una misma imposibilidad de pagar. Ambos carecen de recursos. Solo les queda esperar la decisión libre de aquel a quien deben. El acreedor sorprende, renuncia a la deuda de ambos, dejando a los dos en libertad y sin cargas. La pregunta de Jesús resuena: ¿cuál de estos le amará más? La respuesta parece sencilla, pero compromete el corazón. La parábola ha sido dicha. Ahora la respuesta de Simón dejará al descubierto su manera de entender el perdón. Pienso que aquel a quien perdonó más, la lógica humana reconoce la fuerza del perdón recibido. Jesús confirma: rectamente has juzgado, y prepara a Simón para mirar de nuevo a la mujer que desprecia. Las mismas palabras que el fariseo pronuncia se volverán espejo donde verá reflejadas sus propias obras. La respuesta correcta en los labios no basta. Jesús mostrará que importa más el amor que brota del corazón. Jesús mira a la mujer y habla a Simón. La falta de un simple gesto de hospitalidad queda al descubierto. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. La omisión de Simón se vuelve enseñanza para todos. La mujer, sin agua ni toalla, ofrece sus lágrimas y su propio cabello como servicio humilde al Señor. El contraste se hace visible. Donde no hubo agua, ahora hay lágrimas. Donde faltó gesto humano, sobra amor arrepentido. Lo que el anfitrión no ofreció por cortesía, la pecadora lo ofrece desde la profundidad de su conversión. Jesús recuerda a Simón el beso que no recibió y el beso humilde que no ha cesado sobre sus pies. En aquella tierra, el beso era señal de paz y respeto. Aquí se convierte en signo de adoración penitente. El beso que no dio el fariseo al rostro del maestro, lo da la pecadora a sus pies, en silencio y sin defensas. El gesto sencillo de la mujer dice más que muchos discursos. Ama al que la acoge cuando todos la desprecian. Mientras los labios de la mujer besan los pies de Cristo, el corazón de Jesús ya se inclina sobre ella con perdón. Lo que Simón no hizo con aceite en la cabeza, la mujer lo hace con perfume precioso sobre los pies del Señor. El perfume se mezcla con el polvo del camino y con las lágrimas. Toda su vida derramada a los pies de Jesús. Lo más valioso que posee se convierte en ofrenda. No lo guarda para ella, lo rompe y lo entrega del todo. El aroma se esparce por toda la casa, testigo silencioso del amor agradecido de esta mujer. Donde la cortesía fue escasa, la adoración de la pecadora se vuelve abundante y sobrecogedora. Jesús declara que los muchos pecados de la mujer son perdonados, porque ha amado mucho. El Maestro revela la medida del amor. Quien ha recibido un gran perdón, aprende a amar sin reservas. El amor pequeño nace de quien se cree poco perdonado. La dureza del fariseo queda silenciosamente desenmascarada. La sentencia de Jesús no humilla a la mujer, sino que la eleva. La verdadera vergüenza recae sobre el orgullo cerrado. La parábola de los deudores se cumple en esa sala. Gran perdón, gran amor, poco perdón, amor escaso. Jesús se dirige ahora solo a ella. La palabra que pronuncia corta la raíz de la culpa y abre un camino nuevo. Tus pecados te son perdonados. La voz del Hijo de Dios otorga lo que nadie más puede dar. El rostro de la mujer comienza a cambiar. Donde antes había vergüenza y miedo, ahora nace una paz inesperada. Las palabras de perdón de Cristo no son símbolo ni deseo. Realizan lo que dicen, borran la deuda. En la casa del fariseo, el verdadero centro ya no es el banquete, sino el corazón perdonado de una pecadora. Los demás invitados reaccionan en voz baja. Les escandaliza que un hombre se atreva a perdonar pecados. La pregunta surge entre ellos: ¿quién es este? El corazón no se resigna a aceptar su autoridad divina. Los labios murmuran duda, pero no pueden negar el cambio que comienza a dibujarse en el rostro de la mujer. El escándalo de los justos se levanta precisamente cuando la misericordia de Dios se derrama sobre los pecadores. Mientras ellos discuten quién es Jesús, Él sigue atento solo al alma que acaba de levantar del pecado. Antes de que la mujer se marche, Jesús le entrega la última palabra, una bendición, que será su nueva vida.
Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La confianza en Jesús abre para ella un camino que nadie podrá arrebatarle. La paz que recibe no es ausencia de problemas, sino certeza de ser amada y perdonada por Dios. Los pasos con que abandona la casa ya no son los de una pecadora escondida, sino los de un alma reconciliada. La historia termina en esa casa, pero la palabra de Jesús seguirá acompañando cada uno de sus días. La parábola de los dos deudores no habla solo de ellos, nos incluye a todos ante el rostro de Dios. El acreedor generoso representa a Dios, que no negocia la deuda, sino que la condona por pura misericordia. Ante Dios, ninguno puede pagar lo que debe. Solo queda acoger el perdón y responder con gratitud. El que se sabe muy perdonado suele amar más. Quien se cree casi justo apenas deja espacio al amor. La verdadera sabiduría es reconocer la deuda y dejarse perdonar. De ahí brota el amor que transforma la vida. En la misma casa se revelan dos maneras de estar ante Dios, una que juzga desde arriba y otra que se postra. El fariseo mira el pecado de la mujer. Jesús mira el corazón. La mujer solo mira al que puede perdonarla. Uno se cree casi sin deuda y ama poco. La otra se sabe muy perdonada y ama sin medida ni cálculo. La mesa del fariseo se convierte en lugar de juicio humano y a la vez en trono visible de la misericordia de Dios. Cada espectador de esta escena está llamado a elegir parecerse más a Simón o a la mujer que se abandona a la misericordia. La casa de Simón quedó en el pasado, pero la invitación de Jesús a acercarse a sus pies permanece para todos. Ponerse a los pies de Jesús es llevarle la propia miseria y confiar en que sus palabras son más fuertes que el pecado. El mismo que dijo: «Tus pecados te son perdonados», levanta hoy a quienes se acercan con fe humilde. Caminar tras Jesús es dejar que su perdón ilumine cada paso, aunque el sendero siga siendo sencillo y pobre. La bendición, ve en paz, se convierte en envío, vivir perdonados y en fidelidad al que nos ha levantado. Historias y enseñanzas de la Biblia. Jesús alza la voz, y el campo del reino se abre ante los ojos del pueblo. El reino se compara con una siembra limpia, hecha con intención y cuidado. Un campo cercado con piedras guarda la promesa silenciosa del trigo. La palabra cae como semilla, y el silencio la recibe como tierra buena. El sembrador avanza despacio, y cada paso parece una promesa del cielo. La noche cae, y el mal se acerca sin ruido, buscando confundirse con el bien. Mientras los hombres duermen, el enemigo siembra confusión y desaparece. El engaño no crea trigo, solo mezcla lo falso donde crece lo verdadero. La cizaña cae ligera, pero su peso se sentirá cuando llegue el fruto. El campo parece igual al amanecer, pero la noche ya dejó su marca. Brota la hierba y llega el fruto, y entonces la cizaña se deja ver. Lo que se escondía al inicio ahora muestra su rostro entre las espigas. El campo enseña que el tiempo revela lo verdadero y también lo falso. No toda planta que crece junto al trigo pertenece a la cosecha del dueño. El corazón aprende a mirar sin prisa, porque el fruto habla al final. Los siervos miran el campo y preguntan con respeto por la semilla buena. La bondad del sembrador no se discute, pero la mezcla causa asombro. Una pregunta sencilla abre una herida antigua. ¿Por qué hay cizaña en el mundo? La voz tiembla, no por rebeldía, sino por deseo de entender la verdad. En la pregunta del siervo late la pregunta de todos los tiempos. La duda se hace más directa. Si la semilla fue buena, ¿de dónde vino lo malo? La mezcla hiere la mirada, porque el bien y el mal parecen crecer juntos. Jesús deja que la pregunta respire, como quien espera el silencio de Dios. No se acusa al dueño, se busca el origen para no vivir en confusión. La verdad no teme la pregunta cuando el corazón pregunta con humildad. El dueño nombra la causa sin rodeos, y el engaño queda al descubierto. La palabra enemigo cae como piedra en agua quieta, y todo se entiende. No es el sembrador quien mancha el campo, sino quien se acerca en la noche. La verdad no grita, se pronuncia y permanece como luz sobre la tierra. Cuando se nombra el origen del mal, el corazón aprende a velar sin miedo. El celo pide permiso para arrancar, creyendo que la prisa trae pureza. La mano quiere actuar, pero el dueño mira más hondo que la apariencia. El deseo de limpiar puede herir al trigo que aún no ha madurado del todo.
En la pregunta de los siervos late el anhelo de justicia inmediata. El reino enseña que la justicia de Dios no se precipita ni se equivoca. La palabra del dueño detiene el impulso para que el trigo no sufra daño, no arrancar aún, porque las raíces se entrelazan donde el ojo no ve. La paciencia del dueño protege lo bueno, incluso cuando parece pequeño y frágil. El reino no confunde misericordia con debilidad, ni demora con olvido. A veces la santidad crece mejor cuando la mano aprende a esperar. Se ordena a esperar, y el tiempo se vuelve parte de la enseñanza del reino. Trigo y cizaña comparten el mismo viento, pero no comparten el mismo destino. La paciencia no niega la justicia, la prepara para que sea limpia y verdadera. La siega llegará, y nadie podrá detenerla cuando el tiempo se cumpla. Esperar en Dios no es resignación, es fidelidad bajo el sol y el polvo. Llega el tiempo de la siega, y el dueño habla con autoridad serena. La cizaña se recoge primero, y la justicia comienza por lo que estorba y daña. Lo falso es atado en manojos, porque no puede permanecer mezclado para siempre. El fuego espera como símbolo de separación, no como capricho de la violencia. En la siega, todo queda a la luz, y el engaño ya no puede ocultarse. El trigo es recogido con cuidado, como quien guarda un tesoro que no se pierde. Lo bueno no queda expuesto al viento, es reunido en un lugar seguro. El alfolí habla de pertenencia. El reino guarda a los suyos con misericordia. La cosecha del Señor no confunde, separa y reúne, sin error ni olvido. El bien madura en silencio, y al final es guardado en paz. En el mundo hay mezcla, y el corazón aprende a no desesperar bajo esa carga. Dios no siembra confusión, pero permite el tiempo para que la verdad se muestre. Vigilar no es desconfiar de Dios, sino cuidar la semilla que Él ha dado. Hay heridas que solo sanan cuando llega la luz plena del Señor. El trigo verdadero se reconoce por el fruto, no por la apariencia del tallo. La paciencia de Dios es misericordia que protege al trigo joven y frágil. No se excusa el mal, se le deja tiempo para que se desenmascare por sí mismo. La misericordia del Señor no confunde, prepara una justicia sin error. Aprendemos a ser pacientes sin ceder y a ser firmes sin crueldad. El reino crece despacio, como el trigo bajo el sol, sin ruido y sin exhibición. La siega es claridad definitiva. Lo oculto se revela y lo mezclado se separa. El juicio no es confusión, es verdad que ordena lo que el mundo mezcló. Los justos son recogidos, no por mérito ruidoso, sino por fruto verdadero. Nada queda sin respuesta cuando llega la hora señalada por el Señor. El final no es oscuridad, es luz que distingue y paz que permanece. Señor, haznos trigo, raíz humilde, fruto limpio, corazón fiel en tu presencia. Líbranos del juicio apresurado que hiere, y enséñanos a esperar en tu verdad. Que no seamos cizaña disfrazada, sino trigo verdadero ante tus ojos. Cuando llegue la siega, recógenos en tu alfolí y danos paz en tu reino. Hasta ese día, guarda nuestra fe y nuestro fruto bajo tu mirada fiel. Historias y enseñanzas de la Biblia. La ribera amanece y el silencio prepara el corazón para escuchar. Un paso sencillo lo cambia todo cuando Dios se sienta entre su pueblo. El mar refleja la luz, como si aguardara una palabra eterna. La casa queda atrás y la enseñanza se abre como camino de luz. La serenidad de Jesús sostiene la escena como un altar sin muros. Los pasos llegan desde las aldeas y la ribera se vuelve asamblea. Una barca humilde se convierte en cátedra sobre las aguas. La ribera escucha de pie y el viento no interrumpe la palabra. La mirada de muchos converge en uno y el corazón aprende quietud. En la sencillez del lago, el reino se anuncia sin levantar polvo. La voz del maestro cae como semilla sobre un campo de miradas. La parábola abre una puerta humilde hacia misterios antiguos. El campo se dibuja en el aire y la ribera se vuelve tierra buena. Donde hay escucha verdadera, la palabra no se pierde en el viento. La enseñanza no grita, se deposita con mansedumbre como grano en surco. A veces la semilla cae donde el paso endurece la tierra sin compasión. Las aves descienden sin ruido, y lo que no arraiga se pierde pronto. La palabra pasa cerca, pero no entra donde el corazón no se abre. El camino está lleno de huellas, y pocas veces guarda semilla. Sin raíz, el don se desvanece. Con humildad,
La tierra aprende a recibir. Lo que nace deprisa puede secarse pronto cuando la profundidad falta, el sol asciende y la fragilidad se revela sin palabras. La tierra poca promete al principio, pero no sostiene cuando llega la prueba. Jesús enseña con calma y su mirada atraviesa la superficie del corazón. Donde el Señor siembra, pide hondura. Lo demás lo da su gracia. Hay crecimientos que ahogan y se vuelven corona de espinas en la tierra. Lo pequeño se pierde cuando lo áspero se adueña del espacio interior. La ribera calla. Cada uno reconoce batallas silenciosas en su propia tierra. Aún así, la palabra permanece. No se rinde ante los espinos del mundo. Donde Dios siembra, también libra, y su reino no muere en lo estrecho. Una semilla diminuta cabe entre dos dedos, y sin embargo, guarda promesa. El hombre siembra en su campo, y lo oculto queda confiado a la tierra. Jesús pronuncia el reino con mansedumbre, como quien entrega una llave. Lo pequeño no se desprecia cuando la palabra de Dios lo ha nombrado. El reino no empieza con ruido, sino con un gesto escondido en la tierra. Entre todas las semillas, una parece nada. Pero Dios mira su secreto. El crecimiento llega con paciencia, como oración que madura en silencio. Lo humilde se levanta sin violencia, y su sombra anuncia misericordia. Jesús mira a la multitud y les entrega una esperanza que no depende de grandezas. El reino se hace visible cuando el Señor da crecimiento a lo que parecía mínimo. Las aves encuentran lugar donde antes no había más que suelo y polvo. El cobijo nace de lo humilde, y la creación reconoce su sombra como don. La parábola se cumple ante los ojos, como si el campo respondiera al Evangelio. Donde el reino crece, la vida se multiplica y se vuelve hogar para otros. La sombra del árbol recuerda que Dios no solo hace crecer, también acoge. Lo escondido obra desde dentro, como fermento silencioso en la harina. Una pequeña porción transforma la masa entera, sin mostrarse en la superficie. Jesús enlaza parábolas, y el reino aparece como obra paciente del Padre. El misterio no es prisa, es fidelidad que se extiende hasta completar la obra. Así también el reino crece, oculto, real, y finalmente visible en toda la casa. Las parábolas guardan el secreto de Dios, como lámparas veladas por misericordia. El cumplimiento se insinúa, la boca habla en imágenes, y lo escondido se revela. La multitud guarda silencio, como tierra que cubre la semilla para que nazca. Lo eterno se acerca sin ruido, y el corazón aprende a escuchar, con temor santo. Declarar lo escondido es don del cielo, recibirlo, obra de humildad. No se desprecia el inicio pequeño, cuando el Señor ha puesto su mano en él. Dios ama lo escondido, y hace de lo humilde una obra que dura. La fe siembra sin alarde, porque sabe que el crecimiento viene de lo alto. El reino no se mide por la prisa, sino por la verdad que arraiga. Quien honra los comienzos, honra el modo de Dios, silencioso y fiel. Bajo la tierra, la vida trabaja, y el ojo no gobierna el misterio. Hay tiempos de espera en que todo parece quieto, y sin embargo Dios obra. El reino crece sin estruendo, como lámpara de aceite que sostiene la noche. La paciencia se vuelve alabanza cuando se confía en la fidelidad del Señor. Cuando llega la hora, lo oculto se muestra, y el corazón reconoce la gracia. La sombra del árbol enseña que el reino no solo crece, también recibe. Donde antes hubo pequeñez, ahora hay descanso para quien llega cansado. El reino se vuelve morada, nidos en ramas, pan en mesa, paz en casa. La hospitalidad nace de Dios, y la criatura aprende a imitar su bondad. Así la semilla del Evangelio se vuelve refugio, y el mundo aprende otra luz. Sembrar y esperar. Dos actos sencillos que enseñan a confiar en el Señor. La fe no exige ver de inmediato. Guarda la palabra como tierra que cubre. Cuando el Señor da crecimiento, lo pequeño se vuelve testimonio visible de su reino. El final no es ruido, sino cobijo, ramas abiertas para quienes buscan descanso. Y Jesús permanece el mismo, sereno, enseñando que el reino empieza en lo pequeño. Amén. Historias y enseñanzas de la Biblia. Se arregla lo visible con esmero, pero lo interior queda sin tocar, y la casa del alma sigue igual. Se limpia la mesa y se ordena la sala, pero el corazón guarda rencor, y la palabra se vuelve áspera. Cuando lo de adentro no cambia, lo de afuera solo disimula, y la paz nunca llega a sentarse. Basta un gesto pequeño para contaminar una conversación,
y el aire se vuelve pesado sin que nadie lo confiese. Una palabra amarga entra como levadura extraña, y pronto todo el trato se hincha de soberbia. Lo oculto se multiplica en secreto, y lo que parecía mínimo termina gobernando el ánimo de todos. Se teme al escándalo, pero no al pecado escondido. Se cuida la apariencia y se descuida la verdad. Nadie ve el corazón, pero el corazón ve a Dios, y aún así se le cierra la puerta desde dentro. Lo oculto se cree seguro, pero la verdad siempre llama, y lo encubierto tiembla ante la luz. Si Dios quiere salvar, empieza por dentro, y lo pequeño que se esconde puede transformarlo entero con paciencia. No todo cambio se anuncia. Algunos nacen en secreto, como una obra escondida que nadie aplaude, pero todo alcanza. Así habló Cristo del reino, una levadura escondida que lo cambia todo sin ruido. Parábola de la levadura. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas a escondidas desde la fundación del mundo. La palabra cae sobre muchos, pero el reino se abre como misterio para el que se humilla ante Dios. Otra parábola les relató, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor muestra que lo pequeño no es despreciable, porque Dios hace crecer lo que parece nada ante los hombres. El reino no comienza como trueno, sino como semilla humilde que pide paciencia y fe verdadera. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. El reino entra sin ruido, y su obra no se ve al principio, pero comienza donde se le abre lugar. Lo escondido no es débil, porque lo que Dios siembra por dentro alcanza lo entero con firmeza. El Señor enseña que el reino no se impone desde fuera, sino que transforma por dentro como levadura fiel. Quien recibe el reino no queda igual, porque la gracia no visita una parte, sino el corazón entero. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. El gesto es pequeño, pero su efecto se extiende, y la harina entera confiesa la obra que no se veía. Así obra el reino. No rompe la vida diaria, sino que la vuelve nueva desde dentro, sin estruendo. El reino no se anuncia con ruido, pero cuando llega, todo el interior cambia, y ya no puede volver a ser igual. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Las cosas que habéis dicho en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que habéis hablado al oído en las cámaras será pregonado desde las azoteas. La levadura mala también se esconde, y por eso el Señor advierte con misericordia para salvar el interior. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. El reino se da en palabra sencilla, para que el soberbio tropiece y el humilde sea levantado en secreto. La parábola entra como levadura. Al principio parece poca, y luego ocupa el pensamiento y la voluntad. Bienaventurado el que no exige señales ruidosas, porque el Señor trabaja donde nadie mira y lo hace todo nuevo. Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: la palabra pública termina, pero la verdad más honda se declara en el recogimiento y en la obediencia. Lo que se oye afuera como parábola, adentro se vuelve juicio y consuelo para los que quieren entender. El reino no se entiende con prisa, sino con cercanía, porque su levadura trabaja donde el hombre se rinde. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor no desprecia la pregunta sincera, porque el que pide luz confiesa su pobreza ante Dios. Lo oculto del reino no es para confundir, sino para que el corazón sea probado y purificado en la verdad. Quien aprende del Maestro recibe más que palabras, recibe un camino para que Dios transforme lo interior. La explicación no es premio para el curioso, sino alimento para el obediente que guarda la palabra como levadura santa. El reino no entra como ejército, entra como levadura escondida, humilde y verdadera, para vencer el pecado desde dentro. Donde la verdad se recibe,
la vida se ensancha. Donde se rechaza, la masa queda dura y no aprende a amar. El Señor no busca apariencia, sino corazón. Por eso su obra comienza en lo escondido, donde nadie puede fingir. La levadura santa no destruye la harina, la transforma y hace de lo común una ofrenda agradable ante Dios. Quiera Dios que su reino fermente en nosotros, para que la vida entera confiese a Cristo con obras limpias. Hay una levadura que hincha el orgullo y apaga la conciencia. El Señor la nombra para que el hombre tiemble y se vuelva. La máscara crece en secreto, y cuando gobierna el interior, la palabra se vuelve doble y el amor se enfría. Nada encubierto quedará sin descubrirse, porque la luz de Dios no pacta con la sombra del engaño. El Señor no humilla por placer, descubre para sanar, y corta la levadura amarga antes de que corrompa lo entero. Quien ama la verdad deja de fingir, y entonces la levadura del reino puede obrar sin estorbo en el corazón. La frase final no deja lugar a medias. Cuando Dios obra, no se detiene hasta tocar la totalidad de la vida. El reino no visita una habitación del alma, entra en el centro, y desde allí alcanza pensamiento, palabra y obra. Lo que parecía escondido termina manifestándose, como masa levantada, que ya no puede fingir ser la misma. El Señor transforma sin ruido, pero con poder, y su obra interior se vuelve pan compartido para otros. Quiera Dios que todo quede leudado por su gracia, para que el pecado no conserve rincones donde esconderse. El que oye y no guarda, deja la harina seca. El que oye y obedece, permite que el reino fermente en silencio. La transformación empieza con un sí escondido, una decisión humilde ante Dios, lejos del aplauso de los hombres. Dios no se burla del comienzo pequeño, porque en lo pequeño se prueba el corazón y se revela la obediencia. Cuando el reino entra, también endereza la lengua y purifica la mirada, porque la gracia toca lo interior y lo exterior. El fruto no nace en un instante, pero llega, y cuando llega, se reconoce que Dios trabajaba en secreto desde el principio. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. El Señor repite para que el corazón aprenda a mirar, porque la verdad entra despacio y vence sin ruido. La parábola es un velo y una lámpara. Vela al soberbio, alumbra al humilde, que se inclina ante Dios. El reino se parece a lo cotidiano, para que nadie diga que Dios no entra en la vida común de cada día. La levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, el reino entra en lo abundante, no solo en lo pequeño, porque su obra alcanza la totalidad de lo humano. No hay rincón de la vida que el Señor no quiera fermentar, porque el reino no negocia con la sombra. El acto de esconder no es engaño, sino modo del reino, que crece en secreto hasta que se vuelve evidente. El reino no cambia solo palabras, cambia lo que se ama, lo que se teme y lo que se elige cuando nadie mira, hasta que todo quedó leudado. Cuando el reino termina su obra, no queda parte intacta, porque la gracia no se contenta con medias rendiciones. El cambio verdadero no es barniz, sino fermento. No se limita a lo visible, sino que llega al centro del corazón. Así el reino alcanza familia, palabra y trabajo, hasta que la vida ordinaria se vuelve pan compartido y misericordia. Y el que recibe esta palabra comprende que Dios obró en secreto, hasta que todo el interior confesó su presencia. Amén. Si esta enseñanza habló a tu corazón, suscríbete